Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos, queridas, querides. Una vez más estamos empezando otro capítulo de Chamanes y Charlatanes. Y hoy, la neta es que estoy bien contento porque tenía ganas de entrevistarte hace mucho tiempo. Hoy tenemos a un súper querido amigo de hace, está fácil que unos 20 años nos conoceríamos, compadre, Nicola Habana, que además me parece que eres un personaje bien particular porque justo estábamos haciendo como una recapitulación antes de empezar. Nico es, chécate, es este artista corporal, podríamos decir. Estudiaste danza y teatro. Fuiste profesor de yoga como 20 años, o sigues siendo de manera esporádica. Coreógrafo, gestor cultural. Y hace por lo menos unos 12 años has estado siendo además empresario, que es algo que no es tan fácil ir juntándolo todo. Eh, y además, eres hombre de medicina del Camino Rojo, del Fuego Sagrado de Ixachilatlán, y entre otras cosas, que a mí no me encantan los currículums espirituales, pero llevas el bulto de la medicina del Heyoka, ¿no? Entonces, muy, muy bienvenido, Nico. Muchas gracias por darnos la entrevista, el tiempo y todo. Y así, nomás antes de empezar, a mí me gustaría partir como con una historia, porque esto es lo que yo tengo en la cabeza siempre que pienso en ti. Cada vez que... Y creo que fue la primera o la segunda danza del sol que hicimos en Chile. Y tú estabas recién levantando la medicina del Heyoka, creo que debe haber sido tu primera danza como Heyoka, que estuviste corriendo, no sé, como 13 vueltas de espalda, yo te veía agotador, o sea, como una instrucción bien fuerte. Pero me acuerdo 17, particularmente... ¿Ah, cómo? ¿Siete? 17 17 vueltas hacia para atrás. atrás. No, yo te veía partiste muy entusiasta ya como a la octava o algo, ya venías así, porque el círculo es grande. Eh, pero me acuerdo que una tarde ya habíamos acabado la danza y tú te pusiste a jugar en tu heyoka, no recuerdo bien con quién estabas, con una botella de licor que estaba vacía. Y entonces me acuerdo que empezaste como a jugar a que estabas tomando y que medio se emborrachaban y entonces empezaste primero le quisiste dar a alguien toda esta de los danzantes, ¿no? Que se suponía que nosotros estábamos en ayuno y no podíamos menos, íbamos a tomar alcohol, ¿no? Y entonces los primeros, cada vez que te acercabas a alguien, como que no, ¿cómo crees? En fin, tal, de a poquito los fuiste convenciendo a todos de que le dieran el trago. Y cuando le daban el trago, la botella estaba vacía. Pero como que todos fuimos agarrando, me incluyo, ¿no? La onda como del juego de ir chupando y irnos emborrachando. Y de repente estábamos, al final me acuerdo que estábamos todos afuera del Teocali, ya con fiesta, enfiestados todos y gritando y no sé qué, y haciendo desmadre. Y me acuerdo que realmente parecíamos borrachos. Y que yo veía cómo se había movido toda esta energía. Y yo decía, órale, qué fuerte la energía del Yoga, porque yo me daba cuenta que estaba pasando algo. Y en un punto que se empezó ya a oscurecer, como que no paraba la fiesta y no había forma como de bajarnos del riel. Estaba todo el mundo y seguían y riéndose y tal, y como gritando, borrachos, definitivamente. Y me acuerdo que se puso a llover y que no fue hasta que Adán, que lo entrevistamos hace unos capítulos atrás, se paró con una cubeta y puso la cubeta afuera a recoger el agua. Y entró después con la cubeta llena, que también fue un poco una transgresión, porque no tendríamos que haber tomado agua en teoría, ¿no? Y empezó a darnos agua a todos, uno por uno con la taza, y uno por uno nos fuimos calmando y nos fuimos durmiendo, y en cuestión de 15 minutos estaba todo... Y yo me acuerdo, yo no sé cómo lo habrás vivido tú, pero yo quería partir con esta historia porque para mí fue como bien significativa en términos como de entender el poder que tiene en la medicina del Heyoka, ¿no? Y que yo decía, bueno, es la primera vez del Nico, y yo sentía como que la habías lanzado y como que se te había ido de las manos en algún momento, o te habías ido tú con la misma ola que los demás, o no habías como visto cómo recogerla, porque la verdad es que ¡guau! Se nos fue así la borrachera. Y yo siempre me quedé así como con la idea de voy a preguntarle al Nico cómo fue esa historia, porque a mí me encantaría que nos contaras.
¿cómo ha sido tu experiencia con esto de ser Heiyoka? ¿Cómo entiendes tú la figura del Heiyoka, ¿no? Y a ver, ¿qué nos puedes contar un poquito de este personaje, ¿no? Que de alguna manera se apodera de ciertas personas en la ceremonia. Bien. Bueno, el Heiyoka, como yo lo conocí en esta tradición, la primera vez que lo vi, eh, me sentí muy identificado porque era una especie de teatro, un teatro sagrado, un teatro puesto al servicio, una expresión artística, escénica, puesta al servicio de una ceremonia. Eh, desde este personaje que tiene absoluta libertad hasta cierto punto, porque su función es complementar o ayudar y asistir desde el otro lado, desde la contrariedad, eh, al hombre de medicina quien esté guiando la ceremonia. Y efectivamente la primera vez que me tocó, que Aurelio me puso la máscara y empezó ahí la instrucción, fue en una danza justamente, donde me dijo, empieza a correr y tienes que correr hacia atrás, 17 vueltas, girando hacia la izquierda, al lado contrario, en cada dirección. Y con eso me dijo unas palabritas, me dice, lo que queremos es que tengas atención y cuides tus pasos. O sea, tomar atención en cada paso, en cada movimiento que uno hace, desde lo físico hasta la intención, el pensacierto, la emoción que uno está poniendo en cada momento. Y ha sido muy bonito todo este aprendizaje, toda esta escuela. Siento que es un personaje eh, que complementa mucho, que nutre mucho. En todos estos años, ya son como 18 años o algo así, llevando este bulto. Eh, Ya 18, ¿ah? ¿No? Ya, pues ya es un rato. 18, desde la primera danza, quizá un poco más por ahí, ¿no? Fue esa, ¿no? Esa fue la primera danza, ¿no? Mira. Sí, no, no sé si fue en esa primera danza o la segunda, pero me acuerdo de ese juego con botellas, así, que la gente, ¿no? Ahí queriendo respetar su ayuno, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Y todos cuando ya lo tomaban, se dan cuenta que no tenía nada, pero entraban en el juego y empezaban a estimular a los demás. Y finalmente así todos fueron estimulados así para trascender su determinación de mantener el ayuno. Y fue un juego muy bonito, fue como así un espacio cuántico, digamos, eh, y y que expresa así esa libertad que tenemos de, de libertad, ¿no? De estar ahí, poder entrar a cualquier espacio solamente con el juego, desde lo lúdico, desde ese niño también así libre. Y este espacio pues sí ha traído, he sido testigo también por los comentarios de la gente, he visto cómo en esta familia en Chile eh, ha sido muy, es un personaje que nutre, que trae, que contraría o que muestra desde otro lado. A veces cuando la gente está un poco dispersa, juguetona, los trae de vuelta ahí a la concentración, o a veces están muy serios, muy graves y dispersa y justamente para generar soltura y bueno, y así. Es como un estar danzando y moviéndose en esa fina línea, ¿no? Donde te metes con las personas, donde las confrontas, donde les puedes tirar una broma o una frasecita que a veces sale sola, ¿no? Es lo que te expresa la persona y tampoco hay un guión, sino que
va llegando, es como un tipo de improvisación, que es algo que me gusta mucho dentro del teatro y la danza. Siempre me dediqué mucho a la improvisación, además de hacer coreografías y cosas, digamos, estructuradas, fijas, que uno va repitiendo y que dentro de esa forma uno encuentra una fluidez, una libertad, una espontaneidad. En este caso es estar presente y siempre, como cada ceremonia es distinta, también uno se pone la máscara y no sabe a qué se va a encontrar. A veces puede tener algunas ideas, pero en realidad es un espacio de improvisación, de estar presente, de estar escuchando y más que emitir desde uno, eh, la emisión y las propuestas y toda la expresión que va saliendo de este personaje, al menos en mi caso, es una respuesta a lo que uno recibe. Entonces, tiene que ver con la alteridad, con escuchar lo que hay ahí, hasta donde uno alcanza a escuchar, y desde ahí traer contrapuntos. Y esto pues muchas veces genera este movimiento, detona en muchas personas eh, el, pues que se desencadene otro entendimiento, se amplíe la mirada. Muchas veces las personas que ven por primera vez no lo pueden creer y piensan que es un borracho que se le fue la cabeza y está divariando en medio de la ceremonia. Y a veces sostienen esa creencia durante, quizás hasta que terminó la ceremonia y alguien les dijo que este personaje es parte del diseño. Sí, se Eh, detonan las neurosis, ¿no? sí. Entonces ha sido bien nutritivo y es un espacio de, pues sí, que le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño. Siento que es una ofrenda, un ponerse así en el otro lado, desde otro punto, para apoyar el rezo colectivo. Y eh, sí he tenido muchas experiencias fuertes, sobre todo en las ceremonias con medicina, donde este personaje a veces usa el cañazo, que es el aguardiente, y, y a veces he ingerido bastante medicina y he entrado en unos espacios donde me sentía de alguna manera, siendo yo igual poseído por una fuerza, por un ser. Y después al sacarme la máscara, algunas veces quedé ahí como un par de horas para poder volver, ¿no? Así estaba bien como tomado, digamos. Eh, y también justamente con eso tiene una línea fina de poder, de que se puede perder la cordura también, ya que eh, puedes siempre estar en la contrariedad y a veces pasar a llevar lo que está sucediendo, que está en una línea que Ujú. está, digamos, eh, manifestándose el propósito, digamos, la ceremonia está yendo en un buen cauce, a veces sí viene bien contrapuntar, a veces está como densa y entonces uno puede levantar, está dispersa y puede traer ahí profundidad. Eh, Más sí es un espacio que puede traer mucha luz, ¿no? Mucha luz desde el contrario, desde traer el otro punto de vista o mostrar lo otro que también está ahí, porque a veces entramos como una burbuja, una cápsula donde todos están rezando, donde todos están consagrando ahí con el fuego, donde todo está alineado en esa sintonía, eh,
y este personaje trae, digamos, la alteridad, trae el mundo que está allá afuera, ¿no? El mundo que nos vamos a ir a encontrar al día siguiente en el cotidiano, eh, lo que está sucediendo a nivel planetario, o lo que sea, ¿no? Y, y eso, pues, si uno lo integra, ayuda a complementar, ¿no? O también ayuda a no irse en la volada, ¿no? En como solamente esta linda vibración, sino qué hacemos con esta vibración, esta frecuencia expansiva del corazón que podemos eh, ir manifestando día a día y que estas las ceremonias y todos los trabajos de cualquier tipo, espirituales, terapéuticos, nos pueden ayudar a ir empoderando y expandiendo esa capacidad de amar. Más cómo eso dialoga o logra eh, fluir y nadar con el contexto del día a día, el contexto en este mundo, con toda la situación que existe hoy, eh, y traer esa conciencia, ¿no? O sea, este contraste lo que hace es para busca generar mayor conciencia al contrapunto. ¿Cómo definirías tú el Heyoka? Como para ir poniendo también un poquito como de contexto, más bien aterrizando un poco la idea. ¿Cuál sería como tu definición si pudiéramos aventurar así, decir, a ver, ¿qué es este personaje? Eh, pero el Heyoka es lo más parecido a uno mismo, ¿Ok? ya por decirlo así, es ese ser libre, espontáneo, ese ser que no, que puede estar desprendido y por eso transgredir dentro de un cierto nivel todas las creencias que traemos, la moral y todas esas programaciones que nos llevan a tener un cierto tipo de comportamiento y por ello tener una actitud, una mirada y manifestar una realidad. Entonces, este personaje que se pone ahí con esta máscara eh, trae justamente lo que a la luz, lo que está en la oscuridad. Es como generar conciencia y traer del inconsciente a la conciencia. Como a través de decir lo que a veces todos sienten o dicen, pero nadie va a decir porque está en un contexto determinado, ceremonial, solemne, etcétera. Entonces nadie lo va a decir, pero este personaje viene y lo dice Ujú. y lo pone a la luz. Y eso es un poco el efecto, eh, esta medicina que trae, ¿no? De esta libertad de permitirse decir y mostrar y nombrar eh, lo que por lo general no se dice, no se tiene de tabú o tiene, es un poco mal visto o simplemente conversaciones o temas que no son los que se ponen en ese contexto. Porque yo, yo he escuchado muchas veces que se habla del Heyoka como con esta idea como del payaso sagrado. Y yo, o sea, yo como que siento que esa es una mirada que se queda como bastante corta, ¿no? Porque yo lo que he visto es que el Heyoka, o el Ayahuama, si nos vamos hacia como el mundo andino, ¿no? Que además tú usas justamente la máscara del Ayahuama, más que como el traje Heyoka tradicional del norte, que tendría como un rayo pintado y es como, es un poco diferente, ¿no? Eh, yo lo que he visto es que justamente tiene más que ver, aunque muchas veces es gracioso, porque se trata, y creo que se disfraza un poquito como payaso justamente como para poder abordar con liviandad cosas que no son tan livianas, ¿no? Como que de alguna manera es esto que dices, más bien es alguien que trae o que nos muestra también como el lado oscuro, ¿no?
y en esto que decías como del contrapunto, porque las ceremonias en general tienen esta cosa muy, eh, como muchas veces como muy angelical y tal, que a veces siento que se pone hasta melosa, romántica, ¿no? Ajá, Como, y que como decías, ahí se pierde a veces como la intención realmente del rezo de lo que se está levantando, y que muchas veces eso implica también que hay una distracción en verdad. O sea, a pesar de que estás en una ceremonia y se supone que el hiyoka es como quien tiene la misión como de distraerte un poco, como de sacarte de donde estás y ponerte a prueba en tu concentración, muchas veces en esta cosa como romántica, también a veces la gente disvaría y se va, o con los tabacos, o con el canto, o con, en fin, lo que sea que esté pasando. Y yo lo que he visto que el hiyoka justamente lo que hace es eso, es regresar la atención o hacerte ver cómo te estás yendo, ¿no? En tu viaje, eh, o traer nuestros miedos. Yo me reía mucho en la última ceremonia que estuve contigo ahora en el verano, hace como 6 meses, eh, cuando gente había pedido pedido en una ceremonia ser apadrinados y pedían nombres, y que tú un poco te reías y decías, uy, cuidado con los nombres, les ponen unos nombres rete feos, así en náhuatl, no hay cómo pronunciarlos, oigan, quién más con alguna herida primaria de abandono necesita papá o mamá? Y son estas cosas que tú dices, bueno, claro, o sea, mm, también detrás de un pedir apadrinamiento, también a veces detrás de pedir un nombre está esta cosa como este temor de decir, "Oye, pues, ¿qué me van a poner de nombre? ¿Se va a poder decir? ¿Sonará bonito? ¿Estará chido cuando yo lo...?" Y todas estas cosas como tan humanas, ¿no? Y que de alguna manera ponen el punto que nadie, como dices, ¿no? Que nadie dice. Eh, o sea, hablas también de esto de estar un poco, perdón, como tomado, ¿no? Yo también he sentido que es como una fuerza que entra, ¿no? Sí, sí realmente te lleva, ¿no? No eres realmente tú desde tu ego hablando cuando estás como en el Hiyoka. sí, la verdad siempre es diferente, es como la medicina, ¿no? Que a veces uno entra y te puede disolver o estar percibir entidades o estar realmente en otro estado de conciencia, digamos que están más tomados en otra frecuencia. Eh, lo mismo con la máscara, ¿no? Sí tiene un peso porque estás expuesto de alguna manera, estás ahí frente a todos y estás en un personaje, en un rol que es justamente el otro, ¿no? El distinto, que no estás sentado con todos, estás con una máscara, estás vestido de una u otra manera, eh, destacando y moviéndote libremente como te plazca. Entonces sí hay hay un punto en esto de la improvisación. Hay veces que la máscara, por ejemplo, en sus principios, a veces me pesaba mucho. Sentía, uff, me pesaba, era como algo eh, que no era fácil después tomar un tabaco y rezar. eh, y cuando uno está acostumbrado por años a rezar de una manera y después tomar un tabaco y salir de esa estructura, de esa manera, de esa entonación de voz, de esa como solemnidad y hablar con amor y que todas las palabras sean bonitas, ¿no? Y poder liberar eso y con el tabaco expresarse libremente y sacar lo que haya. Eh, que mucho tiene que ver en relación al contexto, ¿no? En el que se está. En respuesta a eso va surgiendo. Y, y sí hay veces que sí me he sentido que ha habido, que yo desaparecía, después no me acordaba de nada de lo que había sucedido, o poco y nada, no sabía qué había dicho, qué había hecho. Luego llega la gente, ¡oh, qué genial! O qué chistoso, o qué profundo, o me movió esto. Y yo la verdad no había tenido, o sea, había fluido, digamos,
en este personaje y había salido lo que había salido, sin control, sin moderar nada, sino desde la espontaneidad y la libertad. Eh, y hay otras veces en que no, en que había un poco más de cabeza, por así decirlo, ¿no? Por eso también dentro ayuda el cañazo, ahí ayuda a soltar la cabeza, así a no estar ahí eh, tan, digamos, en el control, sino liberar, soltar y atreverse. Y ahí es cuando más se disfruta este espacio, cuando es más efectivo, cuando se fusiona con el todo y empieza a fluir y empiezan a surgir desde la espontaneidad tanto palabras o frases o comentarios o movimientos, eh, también de que uno está escuchando, está mirando a todos los demás, entonces acciona en relación a eso. Si alguien está tirado, dormido, ahí va y le dice, ponte atento, ¿no? Aquí estás, aquí, viniste a dormir, estás frente a un espacio, un fuego sagrado, consagrando medicinas para rezar por tu vida y te estás quedando dormido. Después sigues así dormido en la vida, ¿no? Entonces van surgiendo todas esas cosas desde el mismo escenario, como si un actor lo ponen ahí y hay objetos, hay personajes y empieza a improvisar con el contexto. Eh, ha habido veces en que esto, que cuando yo digo que me sentía tomado, ¿sí? Es que me volvía, me tomaba un tiempo volver. Eh, era como que me había dejado ir en algo, en una energía, y después traerme de vuelta tomaba un tiempo. También pasa que esto genera como que te abre esta libertad donde ya no hay ni bueno ni malo, ni feo ni bonito, como que también un personaje que va al otro lado para complementar y quebrar la dualidad, ¿no? Traerlo todo ahí a la olla, ¿no? No solamente esto, sino también lo otro. Y en eso eh, sí he sentido en un tiempo, sentí años atrás, en sus comienzos, que de repente nada era serio porque estaba esta mirada contraria todo el tiempo en el cotidiano. Entonces había como una especie de invalidar o de invalidar muchas cosas o de validar cualquier cosa. Y en eso viene también como una especie de ¿cómo decir? Digamos que se puede perder la cordura a toda esta estructura en la que nos tenemos acuerdos y códigos y lenguaje dentro de los cuales fluye las relaciones humanas, ¿no? Que en cada lugar será distinto, pero más o menos hay cosas comunes. Y muchas veces esto lleva a los heyokas, sobre todo en el norte, muchos heyokas son muy poderosos, curanderos, trabajan con la energía del rayo y con un toque a veces ahí canalizan un rayo de luz que puede curar y despertar. Eh, Muchos de esos están solos y no tienen familia, ¿ya? Porque están un poco, tanta locura puede ser que es difícil compaginarlo con el cotidiano, con la familia, con los hijos. Y en un momento yo empecé a temer, así como sentía que era un poco, eh, que era peligroso, que irse para ese lado y como que sí te vas porque también es válido, pero pierdes ese grado de cordura para relacionarte con tu medio, con tu entorno, con tu familia.
Y le pregunté a Aurelio, le dije sobre esto, y él me dijo que sí, que efectivamente es una fina línea en que uno se puede ir para el otro lado y a veces quedarse por ahí y irse en esa volada y también por ello perder un poco ahí hasta la familia, ¿no? Entonces me dijo que para ser un buen contrario hay que ser un buen derecho también, Ujú, ¿no es cierto? Estar en la línea y saber estar en ese espacio también. Y bueno, como yo también camino en ese lado y llevo la medicina y cuando estoy dirigiendo una ceremonia, un temazcal, etcétera, lo hago en la línea con el propósito y no trabajo desde el otro lado, no hago contrariedad, ni geyoqueo, ni estoy en esa. Y creo que eso me ha complementado y me ha ayudado, ¿no? Para estar en esa fina línea sin pasarse para el otro lado, ¿no? O sea, cuando tú vas con alguien y te metes con alguien, también poder sentir, porque a veces una persona eh, puede estar en la capacidad de recibir y, y comprender y poder integrar y que se le mueva, pero poder lograr la integración. Y hay veces que alguien no está en condiciones o está ya bastante sensible y tú le tiras algo y la puedes dejar llorando, ¿no es cierto? Llorando no en el sentido positivo, porque a veces uno tira algo y la persona se le da vuelta y ve algo y empieza a llorar porque le genera una comprensión, un nuevo entendimiento, se da cuenta de algo personal. Más a veces puede ser que la persona se sienta agredida, ¿no? ¿Qué ajá. pasa? Hay heyocas o contrarios que son bastante duros, severos, transgresores, así bien crudos, y es como, y puede que todo sea medicina, eh, más a veces es fuerte, ¿no? Creo que hay una fina línea que cuidar. Yo, dentro de todo esto, siempre he buscado estar en línea con la persona que está guiando la ceremonia, estar al servicio de él, no estar contrariando porque sí, sino solamente cuando siento que puede aportar, que puede hacer un contrapunto que sume, que refuerce o que traiga el contraste para generar mayor conciencia, etcétera. Y también está el estar sirviendo al propósito general de la ceremonia. Entonces, a veces no hay mucho que hacer, a veces solo estar ahí de pie, en vestido, es suficiente. Siempre creo que el tener este personaje ahí, eh, por una cosa constelacional, genera ya un evento eh, de contraste que trae esta conciencia. Eh, es un poquito así como, Oye, sí. y en tu vida, y así como que en tu vida práctica, justamente, la última vez que te vi en la ceremonia ya te vi muchísimo más conectado realmente y como llevado y además mucho más fino, ¿no? O sea, sí vi una evolución muy bonita, como del personaje, porque además tiene que haber una evolución, no, uno no nace, ¿no? Te llega una medicina, recién empiezas como a entenderla, pero en tu vida práctica, ¿cómo fue justamente empezar a incluir este personaje? Porque, como dices, me imagino como que se va metiendo también en la vida, ¿no? A ver, ¿y por qué te hago esta pregunta? Porque muchas veces se ve, ¿no? Al hombre de medicina o a la mujer de medicina como, muy cool, o ves el hiyoka y dices, uy, yo también quiero ser hiyoka. Y a mí me da la sensación, como decías, de que si es una energía fuerte, no tan fácil ni de manejar, ni de integrar, y que como tal dices puede ser incluso peligroso. O sea, todas estas investiduras tienen un precio, por así decirlo, un costo, ¿no? Al mismo tiempo que traen ciertas cosas. ¿Cómo fue tu proceso? Porque también, poco después de que lo recibes,
empiezas con la eco, con la bella, ¿no? Y como entras en todo este mundo como de volverte empresario. Estoy en la línea del tiempo más o menos correcta. Sí, más o menos fue así, empezó unos 5 años antes este trabajo con la máscara. Y, y efectivamente al principio uno tiene los referentes de lo que vio, ¿no? De otros Heyokas, otros contrarios que vio, que para mí fueron unos pocos, algunos allá en la Danza del Sol de Crodog, en Dakota del Sur, otro aquí de Ecuador, en Santiago Andrade. Y entonces sí, está como ese referente y con el tiempo uno se va liberando y va encontrando su propio Mm. ser, ¿no? Y salir de, digamos, tendencias a imitar o a ir por aquí o por allá, sino que se va explayando, ¿no? Y siento que es eso, como la vida es un personaje que tiene que ver conmigo y eh, está en constante evolución. Y como todo es, para mí es un camino de aprendizaje. Entonces ha sido un espacio que me ha traído muchos entendimientos, me ha dado tanto autorrealización, ¿no? De poder llevar el teatro, la danza, el juego, el contrapunto a este espacio ceremonial para apoyar el propósito. Eh, entonces, hay un constante aprendizaje de una a otra. eh, Pero, y ¿cambió, por ya ejemplo, tu relación, perdón, cambió tu relación con tu esposa? ¿Cambió la forma en la que ves la vida o cómo te enfrentas, por ejemplo, a todo este proceso de estar haciendo negocios y de desarrollar además proyectos bien bonitos? También me gustaría preguntarte un poquito o entrar en esa zona porque eh, sí, sí, son pocos los hombres de eh, medicina empresarios, ¿no? sí, la verdad, bueno, eh, yo creo que esto del heyoka, mi papá era muy heyoka en cierta manera. Tenía una capacidad nata por eso era muy buen consejero, que era de ver el otro lado. Yo a veces llegaba con una idea, oye, mira, quiero hacer esto, y venía muy entusiasmado, muy eufórico, y él me hacía de abogado del diablo, y yo me bajaba, ¿no? Entonces me mostraba, en vez de irse en la mía, qué bueno, no sé qué, me mostraba el otro lado, y entonces te ponía el contraste y veías que no era tan lo que, o a veces al revés. Yo venía de un momento, de un golpe duro, emocional, de una separación, de, de una, digamos, un lugar difícil emocionalmente, o a veces directamente así sentirme destruido, y tenía la capacidad de no entrar en eso y como, "Oh, pobrecito", sino que me mostraba el otro lado, de que no era todo así de ese color, sino que existía todo el otro lado. Entonces, y así era con otras personas también, tenía esa capacidad de ver el otro lado a la vez. Eh, entonces no entraba en esta como parcialidad o imparcialidad. Eh, y creo que eso yo lo tenía desde joven, así como el de poder tirar las tallas y cuando escucho algo como que me viene el otro lado también, me Ujú. viene la antagonía. Eh, y creo que este ejercicio, este trabajo, este aprendizaje y este bulto es un gran aporte para la vida, ¿no? Para justamente poder mirar, estar mirando, sintiendo o estando atendiendo estos dos lados, así como el nahual y el tonal, estar ahí lo positivo, lo negativo, lo que parece ser y lo que está en el invisible y estar como atendiendo a estos complementarios, ¿no? Que están ahí, pero a veces
uno tiende a ver una cosa o atender una cosa y deja de lado la otra, ¿no? Entonces creo que desde ese punto es una gran herramienta de mayor atención, de mayor presencia, también de mayor capacidad de trascendencia, ¿no? De poder, a veces pasan cosas ahí que uno no quisiera o pasa lo que uno no quería que no pasara, eh, o no pasa lo que uno quiere que pase, y cómo sondear eso creo que ayuda a esta mirada ampliada, ¿no? De poder ver que quizá todo esto que no sucedió es para mejor, o esto que sucedió también es para un aprendizaje, para mayor beneficio, etcétera. Y todo esto, bueno, todo el camino espiritual del yoga durante tantos años, la meditación y después volver a América, porque estuve como 17 años entre Europa y la India y Asia, donde me empecé desperté a la espiritualidad, desperté a este eslabón que me faltaba desde pequeño en mis preguntas existenciales. ¿Cuál era el sentido de la vida? Esto de ya crecer, desarrollarse, hacer esto en familia, no sé qué, y luego morirse, y algo me faltaba, algo me faltaba. Y bueno, ahí fue en la India que tuve este despertar y empecé a indagar, a autodescubrirme y a aprender de todas las sabidurías ancestrales de Oriente. Y fue años después que reconecté con algo que jamás sabía, habiendo crecido en México y en Chile, de niño y adolescente, por la educación, que está directamente eh, manipulada o en una dirección donde no se hablaba de los pueblos originarios, se hablaba de ellos como si hubiesen sido. Entonces yo crecí con ignorancia absoluta de los pueblos originarios y de que esto no eran solo pirámides de una gente que vivió antes, sino que las comunidades existían, los saberes existían, la sabiduría, el conocimiento, las medicinas, eh, y la lectura del cosmos, etcétera, los sincronarios. Eh, y, al, y al volver a Chile, empecé a recorrer el Abya Yala hasta el norte, conocí a los Lakota, a los Hopi, a los Dené, los Navajo, Mexicas, Wixárikas, Mayas, eh, mayas de Guatemala, conocí pueblos de la Amazonía, eh, de distintos países amazónicos, eh, conociendo sus medicinas, sus maneras, y también mucho el pueblo, la cosmovisión andina, con sus medicinas, sus saberes. eh, y todo esto ha sido pues algo que va sumando a este recipiente, contenedor de vida, y que a la hora de llevar a cabo cualquier emprendimiento, pues todas son herramientas a favor, ¿no? Entendimientos, comprensiones, capacidad de atravesar la frustración, fuerza de voluntad para perseverar ante las dificultades o cuando las cosas se ponen más difíciles, y poder atravesar esos obstáculos y seguir fluyendo. La relación con los elementos, ¿no? Con el fuego, con el agua, el aire y la tierra, y poder internamente hacer alquimia para tener la fortaleza y poder eh, seguir adelante, sobre todo en un emprendimiento tan grande y potente como es una ecoaldea, una comunidad de personas, un colectivo humano, de familias que van a sentarse un espacio, viniendo de una educación individualista de las ciudades, y venir de retorno a la naturaleza, a reconectar, a recordar, a regenerarse,
a desaprender para volver a poder escuchar el orden natural. Y eso fue el año 2011, cuando después de 3 años había tenido en un ayuno largo de 21 días, con la mente muy, muy quieta, muy en blanco, me venía esta imagen de como un fondo verde de naturaleza con gente de colores danzando. Y esa imagen, en mi concepción, en lo que se traducía en ese momento de profunda meditación y silencio, era en que yo tenía que servir a ese propósito de una comunidad en la naturaleza. Y Eso bueno, fue, bajé de... eso fue lo que Sí, te lleva, porque justo te iba a preguntar, ¿qué es lo que te lleva a decir, bueno, vamos a crear una ecoaldea? ¿No? Ya, fue a partir de este insight, así, de esta visión, vamos a llamarle. fue totalmente a partir de ese momento. Yo había tenido, me acuerdo de como a los 10 años, una profesora del colegio nos dijo: niños, cierren los ojos e imaginen la casa donde van a vivir, como en la casa donde quieren vivir de grande. Y yo cerré los ojos y hasta el día de hoy tengo clara esa imagen. Era esta misma imagen. Era Mm. naturaleza y gente como de colores, como armonía, gente contenta en un entorno natural, pero muy así abstracto, nada más que eso. Y yo desde ese momento siempre, aunque crecí en ciudades grandes, tuve la certeza de que iba a terminar en la naturaleza. No tenía mayor ansiedad por llegar antes o después, sino que lo sabía. Y, y años después apareció en esta meditación esta imagen, que años después yo recordé que era la misma imagen que de pequeño. Mm. Y esta imagen me traía este significado: ser servidor. O sea, yo estaba en un contexto donde podía servir a esto. Sentía que podía servir, pero era como casi un acometido, como que me viniera de otro plano, a diferencia de muchas otras cosas que nacen desde un intencionamiento propio. Esto venía como desde una mente en blanco y venía, y yo lo podía borrar muy fácilmente y volver a estar en blanco, y volvía, y fue la misma imagen que durante días como que perseveró hasta que como que, se integró en mí una certeza de que yo tenía que hacer eso, de que esa era mi misión ahora en adelante. Y bajé de la montaña de ese ayuno directo y hablé con una amiga, me contactó con otras personas interesadas en estos movimientos de comunidad, en la naturaleza, y de todas esas personas, con uno de ellos, Juan Pablo Lazo, estuvimos 3 años buscando tierra, no todo el tiempo, pero hasta que finalmente dimos con la tierra que era, tuvimos una certeza. En esa tierra, cuando empezamos a sentir que podía ser, yo pregunté y pedí ahí que nos diera una señal, y abro los ojos y al frente mío había una de estas águilas que se Mm. suspenden en el aire volando, una aguilita blanca que hay allá en el Valle Wow, Raro. qué lindo. Entonces eran unas claridades tremendas, ¿no? Unas Mm. certezas que siempre en mi vida no he sido una persona muy intelectual ni racional, sino que he seguido los mayores movimientos en mi vida y cambios, como cuando me fui a los 19 años de Chile, que aún estaba en dictadura. Cerraba los ojos y mi sensación era ver el mundo. Eso era lo que quería, y así me fui. Y ahí fue que empecé a descubrir, claro, primero que nada, pues la espiritualidad, ¿no? Entonces llegamos a esta tierra. Yo aún no tenía ni el concepto de ecoaldea, ni de permacultura, ni de sostenibilidad, ni regeneración, ni nada de eso. Yo solamente visionaba con vivir en la naturaleza, por la conexión que yo tenía con ella, y en comunidad, porque yo siempre había estado de alguna manera en espacios colectivos. En mi profesión como bailarín me dedicaba a la danza y era con otros. Yo no me dediqué a hacer solos de danza, sino siempre lo que me atraía era la sinergia con los demás, con el colectivo. Ujú. Y, y empezando esto fue que empecé por causalidad, a contactar, a conectar y a ir a cursos, y venían
personas que sabían de todas estas cosas de agricultura regenerativa, de bioconstrucción, de permacultura, de regeneración social y tantas otras conceptos, ¿no? que hoy día están en boga y que la gente que está, digamos, caminando y movilizando y también repartiendo la información, polinizando para un summa causa, para un buen vivir, en una armonía, en un equilibrio, en un orden con la naturaleza. eh, Empezó a suceder en ese tiempo. Nosotros llegamos y me fui con la camioneta con muchos arbolitos, plantamos en una minga y con todos en un fin de semana como 100 arbolitos y a los meses no había ninguno. Ok, todo ¿Por seco. qué? Porque éramos absolutamente ignorantes, no sabíamos qué tipo de suelo había, si estos árboles se podían en ese clima o no, si aguantaban las heladas, si necesitaban otro tipo de suelos, etcétera. Entonces ahí empezó un aprendizaje tremendo, muy lindo, hermoso de cómo funciona la microbiología del suelo, cómo funcionan las distintas especies, los que tienen hoja caduca, los que no, eh, y empezar ahí a escuchar la naturaleza de una manera mucho más profunda, también más científica. Y toda esta información ya está en el mundo hace muchos años, hoy día ya está mucho más expandida. En estos 12 años ha habido un cambio gigantesco en la expansividad que ha tenido toda esta información, tanto de las culturas ancestrales, la sabiduría antigua de nuestros pueblos originarios, como también toda la ciencia, la agroecología, la permacultura, todo lo que la física cuántica, etcétera. Eh, y todo esto fue y sigue siendo un tremendo aprendizaje. Dentro de todos esos aprendizajes, el mayor desafío que tiene una comunidad eh, que busca la sostenibilidad y la vida en comunidad, en la naturaleza, bueno, y en cualquier lugar, creo que es la dimensión social, porque hacer permacultura es más técnico, ¿no? Aprender, bueno, la microbiología del suelo, uno hace análisis, le falta esto, le hacemos un compostaje o un preparado orgánico, pero con estos elementos que son los que más requiere este suelo, etcétera. Más el trabajo o la interacción con todas nuestras relaciones, que queremos vivir en comunidad, en sinergia, donde cada uno desde su unicidad, desde sus dones, desde sus capacidades, con todas sus luces y sombras, sea un tono, un matiz único en la mandala que suma a un propósito común, colectivo. El lograr eso es todo un trabajo muy profundo de una regeneración, de un cambio interno que no es, todo nos ayuda y nos va cambiando, ¿no? El ya poner las manos en la tierra, el poner tu semillita, el regar esa, verla crecer y podértela comer, es una realización indescriptible que solo uno la asimila cuando la hace, ¿no? Más el, el saber, el cómo volver a relacionarnos, estar en el regenerar la confianza cuando hemos sido criados en una educación separatista, competitiva, individualista, fundada y estimulada a través del miedo, ¿no? De la carencia. Todo eso es algo que hay que desaprender, que hay que regenerar, que hay que dejar que mueran todas esas identidades, esas creencias que son limitantes para que surjan esas eh, frecuencias del alma que son naturales de poder vivenciar, encarnar, habitar ese concepto que tanto se dice de que somos uno, ¿no? Entonces, si somos uno,
¿cómo vas a hablar mal de la otra persona? ¿Cómo vas a estar criticando por la espalda? ¿Cómo vas a juzgar si eres tú mismo? ¿No? Y llegar a eso es todo un camino, ¿no? Y no es 10 años, quizás toda la vida, es un camino de conciencia, de ir atendiendo constantemente y reeducando la musculatura neuronal para que no se dispare automáticamente la reacción, el pensamiento que separa, que invalida la palabra, que no entra al corazón y sale con sabiduría, con amorosidad, sino que sale la reacción porque me tocó el botón, ¿no? Y cuando estamos en comunidad, todo esto se amplifica, se intensifica. Entonces, muchas personas llegan hasta un punto y después, si no hacen el proceso interno, terminan yéndose, ¿no? Es como en una relación de pareja, si uno llega a un peldaño y si no haces el trabajo interno en ti para poder atravesar esas dinámicas de relacionamiento, eh, a veces que fundadas en el miedo, en la carencia, y que generan dinámicas tóxicas, si no haces este trabajo, terminas como rechazando, diciendo, y te separas, y luego vas a otra relación y vas a subir hasta el mismo peldaño, y si no haces el trabajo, vas a volver a repetir patrón, y eso lo vemos en todos lados, ¿no? Entonces, en algún momento uno tiene que, cuando te pone el espejo, la alteridad, en este caso la persona más cercana a tu pareja o tus hijos, te lo ponen de frente, es el regalo de la vida para cuando uno está en la conciencia, en un despertar, que es saber que el trabajo de evolución y de transformación para un bienestar, para un estado de paz, de felicidad, que es lo que todos y todas buscamos, está en el interior. En ese momento te lo está mostrando la gente más querida y te está mostrando así todo lo que todavía queda por pulir. Y en ese momento el trabajo está en el interior y ahí uno se va a hacer terapia o se va a la punta del cerro, va a ayunar o hace lo que sea porque hay un abanico infinito hoy día de posibilidades, pero parte por uno reconocer de que es uno quien está creando esa realidad, quien la está percibiendo así por cómo mira y cómo miramos es por la actitud que tenemos frente a la vida que está condicionada por nuestras creencias, por una programación que está tanto en el consciente en un poquito, pero la mayor parte está inconsciente. Entonces, justamente eso nos lleva a mirar. Cuando algo no está en armonía, uno puede ir a mirar, a ver qué 50 en esta situación, cuál es el 50% que yo estoy poniendo, qué energía mía está nutriendo esta situación que no es armónica. Y yo puedo solamente trabajar sobre esa energía mía, sobre lo que yo estoy poniendo ahí. Entonces, en una comunidad todo esto se potencia mucho, porque uno puede rezar muy bonito en el temazcal, en la ceremonia y con la medicina, nos abre el corazón, pero al día siguiente hay que ir a meter la pala al suelo y trabajar o estar en tantas cosas. Y yo que me tocó emprender, ser pionero, como en todas las comunidades que se han formado, dicen, hay un libro que se basa en por qué el 90% de las comunidades o intentos de comunidad fracasan y por qué el 10% tiene éxito, ¿no? Y ahí identifica ciertos pilares que son o que son, pueden ayudar a prever para tener ¿Qué libro ordenado, es? ¿no? ¿Cómo se llama el libro? ¿Te acuerdas? Se llama Creating a Life Together, Practical Tools for Eco Villages and Intentional Communities. O sea, creando una vida en conjunto, eh, herramientas Herramientas prácticas prácticas. para ecoaldeas y comunidades intencionales. Lo Oye, escribió Diane Leaf, que es el resultado de 20 años de escribir una revista bimensual sobre ecoaldeas y comunidades intencionales en Estados Unidos.
Entonces, Oye, y ha sido, la Bella Igualdad financieramente ha sido exitosa, ha funcionado. Además de que como comunidad también se ha ido desarrollando y ha funcionado. sí, entonces todo esto que te decía es porque yo fui dándome cuenta y me fue mostrando de que así como no conocía qué árboles podía plantarse aquí o allá, era totalmente ignorante, también me di cuenta que comunicacionalmente era muy ignorante, tenía un gran logro ya por saber escuchar, algo que me había enseñado el círculo del tabaco, el círculo de la palabra, una tecnología ancestral básica para la comunicación, pero después hay muchos otros estudios y desarrollo de psicólogos y de todos lados, como la comunicación no violenta, etcétera, y muchas otras tecnologías que ayudan al desarrollo de las relaciones en el ámbito social y al desarrollo, a la transformación interna. Entonces, hubieron muchos eventos que uno queriendo lo mejor y todo se encuentra con todo tipo de situaciones y se encuentra también con toda la resistencia eh, del ser humano, ¿no? A quedarse en lo cómodo, en lo conocido, en no tirarse a la piscina, en las inseguridades, en la pereza, en la inercia. Eh, entonces, bueno, he ido creciendo, soy otro, ha sido como una universidad de la vida, ¿no? Aprender y seguir aprendiendo a cada vez relacionarse de mejor manera, a saber callar, a saber digerir y masticar y luego elaborar una palabra sabia, suave, que pueda transformar, ¿no? Que podamos cambiar en el conversar. Eh, y así sigo aprendiendo, porque no soy ni cerca de la maestría que puede tener este arte de la comunicación. ¿Qué lo- Más en el tiempo ha ido llegando mucha gente y toda la gente va contribuyendo. Algunos han pasado, otros han habitado un tiempo y con el tiempo se ha ido consolidando ya. Hoy día hay unas 50 personas, incluyendo niños y niñas, que ya se asentaron en el lugar, que algunos ya tienen casa adentro, otros están construyendo, otros arriendan en las colindantes a la ecoaldea. Y hoy en día es muy bonito lo que ha sucedido, porque de alguna manera a mí que me tocó ser pionero y estar en el control y en el cuidado y en las decisiones de muchas cosas, o todas a veces, eh, poco a poco se ha ido delegando y gente con mayores competencias, con dones, con especialidad, con vocación en distintas áreas de emprendimientos que yo mismo impulsaba por una visión, como por ejemplo la soberanía alimenticia, la escuelita de crianza para los niños, el proyecto de bioconstrucción, que eran visiones que yo tenía que creía que eran parte de una ecoaldea y que también eran referentes de otros lugares donde también llevaban muchos más años y se hacía. Más yo podía hacer eso, pero yo no soy especialista en la agroecología. He aprendido mucho, pero no es mi pasión. No, si me dedicara solo a eso, tendría que dejar de lado muchas otras cosas, ¿no? Entonces, han ido llegando las personas que han ido tomando esos lugares donde se autorrealizan porque es su pasión, porque es también su campo de estudio, de maestría, su vocación, y han ido empoderándose y tomando estos liderazgos. Entonces, hoy en día está lleno de olones, la dimensión social, la dimensión agroecológica, la dimensión de arte y cultura, la dimensión espiritual, la visión de mundo, el área de crianza y escuelita, y todo eso en donde todos participamos, pero siempre hay un líder, una líder. Hoy casi todas las personas que están liderando esos espacios son mujeres, algo que también es relevante y significativo y nos hace mucho sentido por la visión y el tiempo en que estamos. Eh, así que eh,
creo, una gran, gran escuela, y es un espacio donde veo que la gente se transforma eh, y se empodera de una manera mucho más rápida, si está dispuesta a hacerlo. He visto cómo la gente en un año es otra persona, a veces después de una ceremonia o de un encuentro, de los encuentros transformacionales que hacemos en conexión con la naturaleza, con el arte, con la convivencia colaborativa, amorosa. La gente recuerda, porque son aspectos naturales de nuestra esencia, ¿no? El relacionarnos con la naturaleza, con los otros, estar en una colaboratividad, aportándonos en vez de estar temiendo del de al lado y compitiendo o inseguros. Entonces se ha ido regenerando la confianza. Creo que esa es parte de la medicina que necesita la dimensión social en estos tiempos en el mundo, y más en Nueva Aldea, es la regeneración de la confianza en sí mismo y en el universo. Y Oye, eso se está logrando, se ha ido logrando. Hoy día es bastante virtuoso el movimiento que está habiendo. Nos queda mucho por delante, pero hay muchas cosas logradas. En todo este proceso me ha tocado yo de ser un bailarín, un yogi, alguien que se dedicaba a respirar con su cuerpo, estar en una percepción muy interna, muy contemplativa, muy de percepción sensorial. Me ha tocado ir a otros espacios de la sociedad por necesidad, como por ejemplo produciendo alimento para que ese alimento llegue a otras personas, para que tenga legalidad, para que pueda llegar a una tienda. Hemos tenido que armar empresas para poder construir las casas de otras personas. Hemos tenido, y que la gente pague y tenga respaldo y haya una contabilidad, y bueno, todas esas cosas del sistema hemos tenido que incorporarlas porque nadamos, digamos, en este sistema, porque la gente viene de esa programación. En un principio yo me decía, la tierra, todo es de todos, acá nada se subdivide. Pero finalmente, con el sistema en el que estamos, las leyes de este país, la gente, si va a poner su aporte para la tierra, y el día de mañana se quiere ir o se separa, o los hijos no sé qué, al final la propiedad privada y haber subdividido para que cada quien tenga su tierra fue lo más sano y lo más práctico. Y así está funcionando. Entonces, un híbrido de distintas, eh, o sea, todo este ideal, al final, en los distintos niveles, se tiene que ir armando estructuras, y una de ellas es la estructura legal, como tener empresas, tener un reglamento de copropiedad, tener un derecho real de conservación, tener, digamos, instrumentos legales que nos ayuden y también nos cuiden, y podamos dialogar con este sistema que nos rodea, ¿no es cierto? bueno, no tanto Eh, pelearte con el sistema, utilizar lo que se necesita, ¿no? Para que las cosas, para irle dando orden y estructura, justamente como dices, para que las exacto, y cosas sigan al funcionando. final una empresa no es ni buena ni mala, sí conlleva todo un funcionamiento, sus impuestos, sus cosas, y es un poco el ceder a tener que estar en parte de eso, pero con un beneficio que busca un mayor, que es poder traer alimento natural, nutritivo, limpio de tóxicos a la comunidad, ¿no? Tanto local como más allá. Hoy día distribuimos en varios lugares de Chile alimentos orgánicos. En Eh, qué lugares saber? Porque aquí puede ser que gente que está escuchando le interese. Se puede pedir por delivery a través de Feria Fo, que es el primer supermercado o marketplace digital Feriafo.com. ecológico. Feria Fo es el primer marketplace digital eh, ecológico en Chile, Ok. que tiene un requisito, o sea, todo lo que se produce y se vende a través de esta plataforma es local, nada es exportado, nada es importado, todo es producido en Chile, todo es con una huella ecológica limpia, es decir, Ujú.
es reciclaje, es upcycling, es eh, alimentos orgánicos, productos que se hacen con la reutilización, con la reparación, con tomar elementos que podrían ser desechos y convertirlos en algo tanto decorativo como funcional para el hogar. Y hay todo tipo de cosas, cada vez hay más productos. Y ellos venden y hacen el delivery de nuestros productos a cualquier lugar de Chile. Y también la Ecualdea La Bella Ecualdea, eh, que es un proyecto de agroecología y de regeneración. Hoy día tenemos el proyecto con parte de las utilidades. Estamos sustentando uno de los proyectos más grandes de Chile de regeneración de agroforestería con sintropía, con la agricultura sintrópica, que es una técnica que desarrolló Ernest Golch, un suizo que vive en Brasil, y es muy efectiva y con ella tenemos 3 hectáreas que están en reforestación, eh, y la producción de alimentos que hacemos, nosotros también hacemos delivery a Santiago, que es la capital. A veces hemos mandado hasta Punta Arenas también, si es que nos piden en grandes cantidades, entonces hace un gran envío, porque ahí tiene que ir en avión. También a Pichilemu, a la quinta región, a toda la quinta región, a toda la región del Maule, a la octava región, también a la zona de la novena y décima, donde alrededor de Pucón. Enviamos el camioncito, ahora ya tenemos algunos lugares de bodegaje donde enviamos un camión grande y desde ahí se va despachando. Y bueno, hemos ido creciendo y aprendiendo en todo esto y la verdad que es un mundo que a mí no me gusta nada, me es muy aburrido. Eh, no me gusta mirar Excel y todo esto, y números, y estar viendo qué cuánto, pero afortunadamente hoy día hay gente que se ha sumado al equipo, que tiene experiencia, que le gusta, que lo hace bien, que ha estudiado eso, y yo ya no tengo que hacer eso y me puedo mantener más en el cuidar la visión, en tener con una distancia, una perspectiva para poder tomar ciertas decisiones, eh, escuchar, dialogar con todos los distintos círculos. Entonces he ido poco a poco a estar metido en ¿Cuánto comprar el tiempo, tornillito y cuánto todo tiempo te eso. tardó, cuánto tiempo te tardó desde que empezaste con con la Bella a que financieramente se sostuviera? Yo creo que recién hace 2 o 3 años empezó a sostenerse. La parte de alimentos, ¿no? La parte de alimentos, también la Tierra de las Artes, que Ujú. es el espacio, es como el corazón de la Bella Ecualdea, porque es donde están el centro ceremonial, donde está el domo geodésico, que es el espacio de la yurta, los alojamientos, donde es el lugar donde puede venir la gente, el camping. A veces recibimos hasta 200 personas en encuentros de una semana, de 10 días, O sea, consejos de visión. varios años te tardó realmente, varios años tardó en... Han sido muchos años de ponerle el cuerpo, de estar a cargo del tornillito, de estar acompañando a alguna pareja que no estaba en mucha armonía, apoyarles emocionalmente, es decir, todas las dimensiones humanas, en ver cómo avanzamos con la escuelita para el espacio para nuestros hijos, hijas, y han sido muchas dimensiones que yo ni me imaginé cuando tenía esta imagen de armonía, gente feliz en la naturaleza y poder desarrollar todos estos espacios que son como para la continuidad, para que esto vaya para mis hijos, mis nietos y todas estas generaciones, que puedan tener el alimento ahí, que puedan tener las semillas, que puedan tener un espacio holístico, prácticas, también toda la herencia que hemos recibido de nuestros abuelos y abuelas, de los pueblos andinos, del norte, de la Amazonía, de los mapuches, y poder seguir aprendiendo y rescatando, integrando, digamos, a esta
a esta cultura mestiza, neorrural, que viene a, de vuelta, ¿no? A buscar el summa causae, el buen vivir, este equilibrio, este orden armónico con la naturaleza. Y ha ido llegando gente a partir de la pandemia. Hubo como un impulso grande porque mucha gente con esta situación se Salió de la dio ciudad, cuenta, ¿no? le dio, le dio el peso, más allá de un idealismo, de una, así casi a veces utópico, de unas ganas, o que sí, que sería ideal, vio la concreta practicidad real que tiene en todos los ámbitos, eh, un mayor beneficio la vida en la naturaleza y en comunidad, Ujú. desde todos los ámbitos, ¿no? Desde acompañar y contener y darle mucho más referentes y contención a los niños y las niñas, que son lo principal, para cuidar a los mayores, a los ancianos, las ancianas, para colaborarnos en lo que cada uno necesite. En todos los ámbitos estar unidos da mucho más fortaleza, mucho más posibilidades, más facilidades para todos. Sí requiere de un compromiso, de una entrega, pero así como uno entrega al todo de la comunidad está constantemente nutriéndonos a todos. Entonces, nosotros durante la pandemia jamás usamos mascarilla, solamente a veces para ir a comprar allá, pero la evitamos al máximo. Los niños no tuvieron que ver eso, ni tener ese trauma psicológico, ni esa afectación a sus vías respiratorias, ni estar con el miedo, ni todo eso. Y nosotros nos besábamos, nos abrazábamos, nos mirábamos con los ojos alegres, brillando cada día. Y ahí en ese mismo contraste uno puede tener conciencia de, porque en el otro lado de la ciudad la gente estaba aislada en sus departamentos, sin ver a nadie, y mucha gente fue afectada, mucha gente ayudó a despertar y a saber que no quería eso, a darse cuenta de este sistema eh, que está directamente siendo intencionado y, y estratégicamente calculado para controlar, dominar y manipular a, digamos, a toda la gente. ¿Para qué? Para mantener todavía el poder. Entonces, el poder hoy en día no va a venir no lo va a otorgar el gobierno, ni los poderes económicos mundiales, ni nada, sino que está en nosotros, pero en nosotros no solamente en cada uno, sino que somos muy chiquitos, sí podemos mover. Gandhi generó toda una revolución, pero no lo hizo solo. Partió por una convicción, una transformación interna, pero después fue con todos los demás que se unieron a eso, y fue en una gran unión comunitaria casi de todo un país. Es, Entonces, ah, que, este proyecto, ¿sí? que eso es lo que yo como que estaba pensando, decía, bueno, a ver, de los elementos como principales que yo veo, porque es un viaje, ¿no? O sea, emprender siempre es un viaje. Emprender además en un emprendimiento que en sí mismo es una comunidad ecológica, una ecoaldea, es todavía, yo diría, más viaje, pero volvemos a lo que creo que siempre hay detrás de cualquier emprendimiento exitoso, que es como primero, esta visión clara de qué es, que tiene que estar sustentada como en un propósito muy claro también, más grande que uno mismo, y la determinación de sostenerlo, ¿no? Porque son años, siempre son años, ¿no? La gente, yo me doy cuenta que no emprende y no se lanza con sus proyectos porque a los 2, 3 meses no funcionan. A los 6 meses todavía no, has recibido más no que sí. Y a los 2 años estás recién así como que medio, y entonces dices, bueno, sí, 3, 4 años puede ser, ¿no? Un espacio razonable como para sostener un proyecto que esté bien, que tenga sentido, ¿no? Sí, la verdad que ha tomado más que eso, o sea,
Sí, no, no, Yo pues lleva creo así que toda la vida. para una ecualdea 4 años ni nada, hay emprendimientos que han durado 4 años y se han deshecho. Mm. Eh, yo creo que yo sí puedo ver que la danza, el trabajo interior, el manejo de la energía que me dio el yoga, la meditación, todo eso, las plantas de poder, el trabajo con el tabaco, la palabra, el círculo, todo eso que me sigue afinando, me sigue enseñando, me sigue eh, llevando a una mm, paz cada vez más profunda y más estable. eh, o a reconocer cada vez con más presencia, más inmediatez y más continuidad, aquella paz intocable, inmaculada, que está siempre en nosotros, que es nuestra esencia. Eh, y siento que ese trabajo con el cuerpo, así físico, y esa integración, todo ese trabajo espiritual, todo ese trabajo que vamos a la montaña a dietar, a estar en silencio, en ayuno, todo eso ha nutrido mucho para poder tener el cuerpo de haber podido mantenerme con la voluntad y perseverar, acompañado de mi hermosa mujer y luego de mis hijos, para sostener todo lo que me ha tocado sostener, con mucha contra, porque todo esto que estamos haciendo es totalmente contracorriente, Ujú. incluso contra leyes que hoy día se imponen que nos hacen parecer legal, como por ejemplo tener semillas orgánicas, semillas antiguas y estarlas cultivando para tener diversidad de alimentos y no solo un tipo de zanahoria, sino varias, y tener una soberanía alimenticia, donde no dependamos de una alimentación tóxica que deteriora los territorios y las tierras fértiles, etcétera. Y en esta nado contracorriente, que no solamente contra el sistema así en abstracto, sino que es contra el sistema que yo mismo y mis semejantes tenemos inculcado en nuestra programación inconsciente, Ujú. que es a lo que me refería antes, de un miedo, de un individualismo, de una necesidad de, de tener que sobresalir o ser reconocido y destacar, tantas carencias que traemos y tener que en algo que lleva al colectivo a disolver estos egos, eh, estos egos que vienen del miedo y la carencia, ¿no? Este ego que es como la experiencia de vida, este punto de percepción de la conciencia universal, sino que en todo esto hay momentos que yo he querido tirar la toalla, así que podría estar en una cabañita solito, tranquilo, manejando mi huertita acá y estoy haciendo todo esto para una comunidad para quizás cientos de personas y sus hijos y sus nietos, entonces es muy grande, y yo no la vi antes, yo veía comunidad en la naturaleza y poder hacer arte en la comunidad y plantar nuestra comunidad y ya, pero se ha desenvuelto en algo que es mucho más grande y que con el contexto actual mundial le da mayor envergadura y mayor Relevancia, responsabilidad. ¿no? Y es como una misión incluso casi que entre comillas, querer cuidar las memorias de la esencia humana, siguiendo por aprender más y seguir en esta evolución de expansión de conciencia, de expansión de capacidad de amar, y de integrar cada vez eso, de poderle dar continuidad y espacio y tiempo para las futuras generaciones. Eh, entonces, esto sí ha sido como eh, una puesta a prueba, digamos, de todo ese caminar, porque hay momentos que yo decía, en la que me metí, quiero salir de acá, pero como estaba esta visión, que yo sentí, mi sensación es de que no fue mía, de que como Ujú. que vino desde no sé dónde, podía ser parte de mi sueño, pero yo no tenía ese sueño anteriormente. Eh, Era muy como tú sirves a esto, era como una misión de servicio. Yo ya venía mucho tiempo con un decir o una intención de que
el propósito de mi vida, aparte de mi evolución espiritual o mi realización como persona, tenía que ver con estar al servicio de la vida, al servicio de cosas que hagan bien. Por eso enseñaba el yoga, porque era algo que me había hecho bien a mí, me hacía sentir mejor, nunca me enfermé, no me enfermo, la buena alimentación, etcétera, y eso era lo que transmitía. Creo que es natural la naturaleza del ser humano este equilibrio entre el tomar y dar, ¿no? Cuando uno toma algo y además le genera un beneficio, lo naturalmente nace el entregarlo a la gente querida primero y luego más allá. Así que este heyoka, digamos, este que puede mirar y ponerse del otro lado y a veces como eh, no, no teñir toda esta realidad con solamente lo que está ocurriendo aquí en el tonal o la situación y poder como tener una amplitud de mira, ¿no? Tanto para los dos lados, como cuando está todo bonito y maravilloso, sí poderlo celebrar, pero saber que está lo otro también, para Y poderse estar caminando al medio con discernimiento. todo, y en la dimensión humana y espiritual y tal, y en el sistema y lo legal y el impuesto y la notaría. O sea, yo un poco como, creo que esta es una muy buena reflexión como para cerrar también este capítulo, porque es como justamente lo que yo he venido un poco planteando en muchos otros episodios a lo largo de todo este proyecto, que es eh, a ver, cómo todo este caminar, ¿no? Tiene un efecto en nuestra vida, que es justamente también un poco lo que hace el Jiyoka y tal, de decir, oye, es que lo utópico y el rezo y cantar bonito y todo, tal, y eso es una parte que está bien, pero ¿y luego dónde está el cómo concretamos, cómo hacemos algo que tenga sentido? ¿Por qué ir a rezarle a la Pachamama y seguir comprando envases desechables y tirarlos a la basura ¿no? Dices, bueno, pero entonces ¿dónde está el trabajo? Porque si no, ni siquiera podemos adaptarnos a una cosa tan sencilla como qué tipo de cosas compramos, ¿no? Y para mí esta conversación, ¿no? Y en relación con la Bella, la de Coaldea, y todo el emprendimiento que implica, por un lado, empresarial, legal, tal, por otro lado, la dimensión humana, por otro lado, el sostener toda esta cosa como espiritual, es justamente lo que a mí me hace sentido como decir, bueno, de esto se trata si tendríamos que hablar del chamanismo y de la espiritualidad, de que realmente podamos ir y traer al cotidiano esto que estamos viendo, esto que estamos rezando, esto con lo que nos estamos conectando, porque si no, no tiene mucho sentido, no sirve para nada, ¿no? Es la pura película. Totalmente. Sí. Es la Yo pura creo película. que el, el gran sentido de todo esto es traer el cielo a la tierra, ¿no? Y cuando hablamos de cielo, ¿qué es el cielo? Es nuestra capacidad de pensar, de imaginar, de usar la inteligencia con su creatividad infinita para ensoñar nuestra vida, para ensoñar la realidad, así como los antiguos dicen que nos rezaron y rezaron que hubiera esto y vieron, cuidaron las semillas para la continuidad de la vida, para sus nietos y los nietos de sus nietos y así. Hoy en día igual, para tanto las presentes como las futuras generaciones, en este sentido innato desde el inconsciente vital del ser humano, de ese pulso celular que está en la genética misma de dar, de querer sobrevivir, de querer vivir, de que todo pulsa a la vida, a la multiplicación, a la continuidad, a perseverar, a trascender. Eh, en todo esto viene esta primera parte que el ser humano necesitamos despertar y liberar, que es la capacidad de ensoñar, la capacidad de usar nuestra inteligencia con nuestro corazón para crear desde el cielo, desde este espacio Campo cuántico, vamos a atmosférico, decirle, ¿no? ¿ah? Desde el campo cuántico, podríamos decir. Desde el campo cuántico, y de ahí está el desafío y donde se hace real esto, como decía un abuelo Lakota, ninguna visión es real hasta que no se plasma en la tierra, en la materia, para que todos la vean. Entonces, hoy en día
ya está abriéndose mucho el campo nosférico, la cuántica, el pensamiento libre, la gente está liberando el antiguo paradigma y todas estas limitaciones así fundadas desde el miedo, las religiones, la política y todas estas estructuras ideológicas que dividen, todas las Ujú. ideologías separan y están en este pensamiento ya más holístico de unificación, de libertad, de expansión del ser. Más aún hay un gran trecho que es el gran salto cuántico, que es traerlo a la Tierra, que es materializarlo, que es encarnarlo, y eso pasa por el cuerpo. O sea, no, para mí sigue siendo, puedo abrazarlo, pero y entenderlo, comprenderlo, respetarlo, pero sigue para mí siendo una incongruencia, una incoherencia estar rezando por el agüita, por la libertad de los ríos, por la descontaminación del agua, por mantener nuestras agüitas cristalinas y después irme a comprar alimentos al supermercado que son procesados, que intoxican el agua interna, que intoxican la sangre, que los envases terminan siendo contaminación, que la producción de ese alimento generó desmedro y contaminación e infertilidad en la misma madre tierra, entonces no es coherente. Decimos una cosa y hacemos otra. Y es imposible que haya paz real para mí si no tenemos esa congruencia de nuestro cielo y nuestra tierra, para que nuestro corazón esté así en el equilibrio de esa paz, ¿no? Si yo puedo pensar muy bonito, pero mi cuerpo está enfermo y me enfermo todo el rato, o porque me nutro mal, me malnutro o incluso me intoxico con cosas, y así la cadena de todo eso, que yo por llevarme algo que le da un gustito unos segundos en mi paladar, porque a veces ni siquiera me doy cuenta de que ni siquiera es que me guste, sino que es es algo aprendido, Ajá. ¿no es cierto? Es una adicción emocional, porque me lo dieron desde chiquito con mucho cariño y yo pienso, pero es una sustancia que está intoxicando. Y además, en su proceso, intoxica la tierra. Y a veces no soy siquiera consciente de eso. Entonces, creo que así como en ese ejemplo de cómo quiero salud, también es como en lo físico yo me nutro. Ujú. También quiero salud, es también en lo físico y en lo mental y en lo emocional, cómo yo tengo una actitud para estar pensando, sintiendo aquí y ahora para que mi realidad sea armónica. No mañana, ahora, Ahora. ¿no es cierto? Aquí, porque solo aquí y ahora es donde puedo realmente hacer el cambio. El mañana voy a empezar, no existe, eso es irreal. Es aquí y ahora, que en este instante yo cambio adentro para tener otra mirada, para sacarme estos lentes con el filtro de todas estas creencias, estos programas ya conscientes e inconscientes que eh, detonan un comportamiento casi automático de acción-reacción, a cambiarme los lentes y poder mirar de otra manera y ver con mi mirada de otra manera, crear otra realidad y percibir el mundo de otra manera. Y así empieza el cambio, de adentro hacia afuera. Y así es ese cambio para poderlo llevar a la tierra. O sea, si decimos algo, van a ver, no va a ser tal como uno quiere. Uno lo puede rezar y el gran espíritu lo va a manifestar, el cosmos lo va a constelar, pero no siempre como uno lo pintó, ni exactamente igual, ni de la manera que uno creía. Siempre viene dentro del misterio. Y ahí Ujú. uno tiene que estar receptivo a ser como el agua y seguir fluyendo, aunque haya una piedra, le da la vuelta y de una manera creativa, hermosa, para seguir su flujo, ¿no es cierto? Y a veces cuando se estanca la cosa y le pone una represa, se va a evaporar y va a llover más allá y va a seguir, nada la va a detener. Y así tenemos que incorporar eso para seguir esa voluntad hacia nuestro más alto propósito y los propósitos también a corto y mediano y largo plazo que nos vamos poniendo. Creo que el llevar a tierra y la concreción
el expandir ese cielo y volver a soñar con libertad y poder soñar, saber que aquí y ahora yo puedo elegir completamente distinto a todo, puedo reinventarme completamente y reconocer esa libertad para empezar a ejercerla y después teniendo ese cielo libre y pudiendo manifestar en el pensacierto esas visiones de lo que yo quiero para mi vida, lo que es mejor para mí, para los demás y para la madre tierra, poder tener la fuerza, la perseverancia y la voluntad para traerlos a la tierra. Y al traerlos a la tierra se requiere esa reeducación que no es solamente pensar bonito, es dejar de comerme esto y ya no me lo como, porque no es sano, porque no está haciéndome ni bien a mí ni a la tierra en nada. Y ahí genera un cambio de un músculo neuronal, una neuroconexión, cambio la información en mis órganos y empiezo a alimentarme de otra manera. Lo mismo con si tengo que plantar la huerta. Bueno, tengo que no solamente poner la semilla, hay que ir a cuidar, a sacar los pastitos que crecen, a echarle agüita cuando la necesita y estar en una continua eh, labor y actividad que va nutriendo esa semilla que siembro, ¿no? Y así pongo la metáfora de la planta para todos nuestros proyectos, ¿no es cierto? Quiero un trabajo, bueno, tengo que pensar con qué, no solamente quiero un trabajo, porque puede llegar un trabajo, un pésimo trabajo, o Ah, un trabajo con un jefe autoritario, maltratador, ¿no? Debo pedir que sea una jefa, un jefe maravilloso, compasivo, que me paguen muy bien, que sea justo, que me guste lo que hago, y así uno tiene esa libertad de poder atraer y llamar eso que sí quiere tal cual, y después caminarlo en el día a día. Y ahí es donde uno tiene que ir haciendo la reeducación muscular, psíquica, emocional, en el día a día, aquí y ahora. no, compadre, muchas gracias. O sea, muy buena, no, muy buena plática, muy buen viaje. Te digo, para mí era bien importante como yo quería realmente tener esta conversación contigo y sobre todo para llegar a este punto, ¿no? De lo que implica concretar, ¿no? De lo que implica asumir que hay un trabajo que hay que hacer, que no es nada más, como dices, poner la semilla, ay, qué lindo, voy a tener una huerta, no, o sea, es preparar la tierra, poner la semilla, regarla, cuidarla, podar la planta, estar atento, luego cosecharla, luego ver qué haces, cómo la almacenas, cómo la vendes, cómo la distribuyes, cuándo te la comes. O sea, todo el ciclo completo, ¿no? El mucho trabajo que hay y cómo ese trabajo también puede ser un trabajo muy gozoso, ¿no? Muy alegre, muy satisfactorio, donde no necesariamente es algo así pesado. Claro que hay momentos que son que uno quiere tirar la toalla, que dices, ya, o sea, por favor. Pero pues es parte de la vida y justamente, ¿no? Ahí vuelvo a traer como al Heyoka de recordar, ¿no? Es que hay también la oscuridad y también está la luz. Y ni te vayas en la oscuridad ni te vayas en la utopía de la luz, ¿no? Sino que ir cerrando. Nico, muchas gracias Gracias, gracias, Nikito. por el tiempo, porque fue una buena entrevista larga. Gracias por contarnos así todo tu proceso. Gracias además por estar sosteniendo este proyecto, porque la Bella Coldea es un proyecto bien bonito y yo creo que es un ejemplo bien interesante y bien inspirador para mucha gente. O sea, eh, ir a Y ya han pasado contracorriente, 6.000 personas en estos 12 años imagínate. y mucha gente teniendo un antes y un después en sus vidas a raíz de Sí. ese encuentro con otra forma de vivir o con una ceremonia, un temazcal o un encuentro transformativo con arte y ¿Cuánta naturaleza. gente dijiste? ¿36.000 personas? No, 6.000. 6.000. 6.000, 6.000 personas, es bastante claro. gente. Claro, a veces en cada verano, a veces pasan entre 400 hasta 600 personas en los encuentros que hacemos de primavera y verano. Y durante el invierno, que el clima no permite el camping, tenemos alojamiento para 30 personas internos y trabajar indoor. Eh, y sí, bueno, eso es ir poniéndole
conciencia, presencia y luz y amor en todo lo que uno va haciendo. Ahí mencionar la notaría y efectivamente hoy, imagínate de yo estar estirando en el salón y bailando, creando tan libre en algo que me gusta, tener que ir a la notaría y estar haciendo cola para hacer trámites, firma y papel para luego llevarlo allá y otro papel para allá. Bueno, hoy en día ya el notario así nos fue a ver a una obra de danza, entonces ya me hace pasar directo, no hago cola, las señoras me dicen, hola, don Karim, cuando ya me saludan, le muestran la foto amigo, me muestran las de ella, le paso un par de tips, que se enfermó, le digo, mire, tome esto, tomé eso y me hizo bien, o sí estuvo intencionando tal cosa y la verdad que entonces uno, donde sea que vaya, ahí con el panadero de la esquina, en la estación de servicio, en todos estos espacios burocráticos de la Patrix, eh, donde sea que uno esté, tiene la posibilidad de brillar y no dejarse teñir y reaccionar ante el No, contexto. y de No, ser un uno gran... no perder el ah, poder y tener la decisión de a ver qué semilla voy a poner aquí ahora yo ante esto, ¿no? ajá, y de cómo nutrir también la relación y darte cuenta que tienes al frente una persona que te gusta, Exacto. ¿no? Y que a esa persona le puedes generar una sonrisa y esa sonrisa va a ser un cambio también en cómo te atiende, en fin, o sea, todo el tiempo, no, no todo el tiempo. Sí, sí, hay una distinción, ¿no? Un discernimiento entre la persona y el ser humano y la programación, ¿no? Es como el computador, ¿no? El computador puede tener varios software y algunos con virus y etcétera, pero no por eso rompo el computador, sino que lo limpio y lo programo para que funcione bien. Lo mismo conmigo mismo, no me juzgo, tengo muchas incongruencias aún, muchos callos que pulir, ¿no es cierto? Así para que el diamante brille puro, hay harto que limpiar todavía y para eso está todo el proceso de la vida. Así esa misma compasión con uno, esa misma eh, 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 ese amor con uno mismo para no juzgarse, no criticarse, lo mismo es con los demás. A veces nos toca con la persona que está en un rol en la sociedad, que es un policía y tiene que ser prepotente y poner autoridad, y poder no enganchar en eso y mirar más allá, que detrás hay un niñito herido, hay un niñito y un ser que está en la ignorancia, que está así encrucijado en esta coraza de este investimiento de este personaje de la sociedad que a veces no permite que sea amoroso, que sea empático, etcétera, ¿no? Y uno poder mirar con luz simplemente, ni siquiera decir, hacer nada, pero poder incluso ni siquiera para el otro, para que uno mismo habite cariño, amor y paz en ese instante. Así que bueno, a seguir sembrando semillas de amor, de luz, de conciencia y de unificación, así como este proyecto de comunidad en la naturaleza. Hoy en día están habiendo muchos emprendimientos y personas que también impulsados por la pandemia, sí, ya desde antes, pero ahí se aumentó la cantidad de gente que ha salido a la naturaleza y entre familias o grupos de amigos, están donde tenían lugar o consiguiendo tierra o donde sea, asentándose para vivir de otra manera más amorosa, más respetando la dignidad, la paz y la esencia humana. Así que seguimos en esa mientras esta máquina se mueve. Oye, compadre, pues hermanito, un abrazo, muchas gracias. Qué buena conversación, te agradezco una vez más. Y pues, chicos, chicas, chiques, ¿no? Queridos, queridas, queridas, muy buena semana. Nos veremos en el próximo episodio.